Me voy con ella. Eso fue lo que dijo Tristán, en su propia boda, sujetando la mano de su amante mientras su novia, de talla grande, se quedaba congelada frente a todos los invitados. Ella es la mujer que realmente quiero. La humillación de Eveina se convirtió en furia en un segundo. Se arrancó el anillo, se lo lanzó a la cara, cruzó el salón a paso firme y agarró al desconocido devastadoramente atractivo que Tristán más odiaba en el mundo. Antes de que nadie pudiera detenerla, besó a Casiel Romano. Toda la boda quedó en silencio. Casiel, el jefe de la mafia más temido de la ciudad, le devolvió el beso. Entonces Tristán se dio la vuelta, los vio, y perdió por completo el control. El beso duró solo unos segundos. Suficientes para que la rabia de Eveina quemara toda la humillación. Suficientes para que el salón entero desapareciera. Y suficientes para que ella se diera cuenta, con una claridad aterradora, de que Casiel Romano le estaba devolviendo el beso. La mano de Casiel se posó en la cintura de Eveina, no para atraerla hacia él, no para reclamarla, sino simplemente para sostenerla, después de que ella se estrellara contra él como una mujer prendiéndole fuego a los restos de su propia boda. Entonces Eveina se apartó. Sus dedos soltaron el cuello de la camisa de Casiel. Por primera vez desde que Tristán había entrado tomado de la mano de Sloan, la vergüenza le subió a las mejillas. ¿Qué acababa de hacer? Casiel la observó en silencio. Sin sonrisa de satisfacción, sin mirada triunfante hacia Tristán. Sus ojos oscuros permanecían fijos en Eveina, como si las 100 personas que los miraban fueran completamente irrelevantes. Eso lo hacía todo peor, o quizás mejor. Ella no lograba decidirlo. Detrás de ella se escuchó una voz enfurecida. ¿Qué demonios haces con ella? Eveina se dio la vuelta. Tristán había regresado sin Sloan, al parecer buscando el maletín de documentos que había dejado cerca de la mesa, junto a los restos de las obligaciones de su boda. Pero los papeles ya no le importaban. Su rostro se había endurecido por completo. Casiel soltó a Eveina de inmediato. Después miró a Tristán. Tú la abandonaste. Eso no la convierte en tuya. Un silencio peligroso cayó sobre el salón. Eveina sintió algo romperse dentro de ella con esa palabra, tuya. 5 años de pequeñas correcciones, de insultos disfrazados y de instrucciones suaves parecían resumirse de golpe en esa única suposición. Sin embargo, Casiel no cayó en la provocación. Correcto, dijo. Su mirada se volvió hacia Eveina. Ella se pertenece a sí misma. Algo dentro del pecho de Eveina se detuvo. No era romántico, todavía no. Ella había besado a ese hombre porque estaba furiosa, humillada y desesperada por tomar una sola decisión que Tristán no hubiera anticipado. Apenas conocía a Casiel, más allá de su reputación y algún encuentro de negocios ocasional. Pero después de 5 años de ser manejada con sutileza, Casiel Romano acababa de hacer algo que Tristán casi nunca había hecho, le había dejado la decisión a ella. Tristán se acercó. Eveina, te estás avergonzando a ti misma. Ahí estaba, el viejo mecanismo. No un me heriste. No un porque lo besaste. Sino, te estás avergonzando, como si Tristán pudiera abandonar su propia boda con su amante y aún así conservar autoridad sobre cómo reaccionaba Eveina. Ella bajó la mirada hacia su dedo anular, ahora desnudo. Una extraña calma reemplazó la furia. No, dijo ella. Creo que esa parte ya pasó. La mandíbula de Tristán se tensó. Estás alterada. Hablaremos de esto cuando te calmes. Eveina casi se rió. Incluso ahora, él creía que habría una conversación, una habitación privada, una explicación razonable. Tal vez una disculpa cuidadosamente diseñada para proteger su reputación, y de alguna manera se esperaba que ella escuchara. No, Tristán. Él la miró fijamente. Puede que fuera la primera vez esa noche que ella decía su nombre sin suplicarle una explicación. No vamos a hablar de nada. Se giró hacia Casiel. Por un segundo terrible, temió que él malinterpretara el gesto y le ofreciera el brazo como un rival victorioso reclamando su trofeo. No lo hizo. Simplemente se hizo a un lado, dejando el camino libre. La decisión, otra vez, era suya. Eveina pasó junto a él. Detrás de ella, Tristán gritó su nombre.
Ella siguió caminando. Cassiel no la siguió. Eso la sorprendió más que el beso mismo. En la puerta, Evaina miró atrás una sola vez. Tristán estaba de pie, rodeado por los escombros del futuro que él mismo había desechado, furioso porque ella se había negado a quedarse dentro de él. Cassiel permanecía varios metros más allá, perfectamente quieto. Su atención no estaba en su rival. Estaba en ella. Y por primera vez ese día, Evaina no se sintió como la mujer que alguien había rechazado. Se sintió como la mujer que finalmente se había marchado. A las 9 de la mañana siguiente, Evaina había aprendido que la humillación viaja más rápido que la compasión. Su teléfono tenía 43 llamadas perdidas, 72 mensajes, y suficientes notificaciones como para hacerla ponerlo boca abajo sobre la encimera de la cocina. Alguien había fotografiado a Tristán saliendo de la boda con Sloan. Otra persona había capturado el momento en que Evaina lanzaba su anillo. Y, para su desgracia, 3 invitados distintos habían fotografiado el beso. La imagen más clara mostraba a Evaina sujetando el cuello de Cassiel Romano mientras la mano de él descansaba en su cintura. Ella la observó durante 5 segundos y luego bloqueó el teléfono. «Excelente», murmuró. «Muy digno». Tristán había llamado 26 veces. Sus mensajes avanzaban de forma predecible, de la rabia a la preocupación. «Llámame. Necesitamos hablar de lo que hiciste. No entiendes quién es Romano. Y finalmente, estoy preocupado por ti». Ese último casi la hizo reír. El mensaje de Sloan fue más corto. Lanzarte a otro hombre 5 minutos después de que te dejaran no es la victoria que crees. Evaina lo borró. A las 10:30 ya estaba en Hard Atelier. El trabajo era más seguro que quedarse en casa preguntándose cuántos desconocidos estarían hablando de la talla, de su cuerpo, del colapso de su compromiso, o de la identidad del hombre al que había besado. Su asistente de estudio tuvo el suficiente instinto de supervivencia como para no mencionar la boda. Durante casi 2 horas, Evaina se refugió en muestras de tela y bocetos por revisar. Entonces la puerta principal se abrió. Ella levantó la vista. Cassiel Romano entró al estudio. El ambiente del lugar pareció reordenarse a su alrededor. Vestía un traje gris carbón sin corbata, su expresión serena, su presencia casi absurda entre estantes de cerámica, libros de textiles y muestras de iluminación artesanal. El estómago de Evaina se tensó. Había pasado toda la mañana preguntándose si él la llamaría. Al parecer, la respuesta era no. Simplemente había venido en persona. «Señor Romano». «Evaina», respondió él. Ella cruzó los brazos. Si había venido a hablar del beso, pensaba sobrevivir a la conversación con la dignidad que le quedara. Cassiel metió la mano en el bolsillo del abrigo. Colocó algo pequeño sobre el escritorio de ella, su arete de perla. Evaina parpadeó. «Lo perdiste anoche», dijo él. Ella se tocó instintivamente el lóbulo vacío. «¿Viniste hasta aquí para devolverme un arete?» «Sí». Ella esperó. Cassiel esperó también. Sin coqueteo, sin mencionar a Tristán, sin insinuar que su fotografía juntos probablemente ya había llegado a cada ejecutivo y a cada criminal interesado en el Imperio Romano. Evaina entrecerró los ojos. «¿Eso es todo?» Una ceja oscura se levantó. «¿Esperabas flores?» «No». «Bien». «No me gustan los gestos predecibles». Una risa se le escapó a Evaina antes de poder contenerla. La boca de Cassiel se movió apenas, no era exactamente una sonrisa, pero lo suficiente como para recordarle de golpe que ese era el hombre al que había besado frente a toda su boda. Ella tomó el arete. «Gracias». Él asintió y se giró hacia la puerta. Eso la irritó, por razones que no supo explicar. «Cassiel». Él se detuvo. «Sobre lo de anoche, no me debes ninguna explicación. Invadí tu espacio personal delante de cerca de 100 personas. Tú me besaste sin preguntar», dijo él, «y luego te detuviste». «Yo también». Evaina lo estudió con la mirada. «Tristán dice que no entiende quién eres tú». Por primera vez, algo más frío apareció en la expresión de Cassiel. «Tristán dice muchas cosas cuando tiene miedo». «¿Debería tenerte miedo yo?»
Casiel consideró la pregunta en lugar de descartarla. De mí, no. No fue una respuesta reconfortante. Curiosamente, ella la apreció. Él abrió la puerta. Guarda el arete en un lugar más seguro. Eveina miró la perla en su palma. Normalmente lo hago. Ayer fue un día inusualmente caótico. Esa casi sonrisa volvió a aparecer. Me di cuenta, dijo él. Y entonces se marchó. Eveina se quedó inmóvil varios segundos. Su teléfono comenzó a vibrar sobre el escritorio. ¿Tristán? Rechazó la llamada sin dudarlo. Luego miró hacia la puerta por donde Casiel había desaparecido. El día anterior, había besado a un hombre peligroso porque quería que Tristán reaccionara. Esa mañana, Casiel había logrado dejarla intrigada sin siquiera intentar provocar a nadie. Eso resultaba considerablemente más peligroso. 3 días después, Eveina descubrió que la curiosidad es mucho más difícil de ignorar que el desamor. Las llamadas de Tristán se habían reducido, aunque no habían cesado del todo. Sloan había desaparecido de sus mensajes. Hart Atelier volvía a ser su refugio, lleno de plazos que exigían decisiones mucho más útiles que preguntarse por qué Casiel Romano le había devuelto el beso. Por desgracia, el Imperio Romano se había vuelto imposible de evitar. Una renovación de hotel en la que había participado meses atrás requería revisiones, y el jueves por la tarde, Eveina se encontró dentro de uno de los edificios corporativos de Casiel, con muestras de materiales extendidas sobre una mesa de conferencias. Casiel entró casi al final de la reunión. Todo cambió al instante, las espaldas se enderezaron, las conversaciones se acortaron. Un ejecutivo senior que había discutido durante 20 minutos sobre el mármol se volvió repentinamente muy razonable. Casiel apenas pareció notarlo. Eveina sí lo notó. Ya sabía que era poderoso. Lo que no había entendido era con cuánta silenciosa eficacia operaba ese poder. Cuando los demás finalmente se fueron, ella se quedó recogiendo las muestras. Casiel la miró. Me has estado observando, dijo. He estado analizando, respondió ella. Eso suena más profesional. Esa era la intención. Él casi sonrió. Eveina guardó un libro de telas en su maletín y luego dejó de fingir que no había estado esperando el momento oportuno. ¿Por qué me devolviste el beso? La expresión de Casiel no cambió. Porque quise hacerlo. La simpleza de la respuesta la irritó. ¿Esa es toda tu explicación? Preguntaste por qué. Yo te besé porque acababan de humillarme públicamente y perdí la cabeza por un momento. Supuse algo parecido. Y a ti simplemente te pareció entretenido humillar a Tristán. Una pausa. Sí. Eveina lo miró fijamente. Al menos eres honesto. Encuentro que la deshonestidad es ineficiente. Ella cerró su maletín con más fuerza de la necesaria. Entonces yo fui conveniente. No, dijo él. Algo en su voz la hizo levantar la vista. Casiel apoyó una mano contra la mesa de conferencias. ¿Recuerdas el proyecto Bellamy? Eveina frunció el ceño. Y entonces recordó. 2 años antes, Hart Atelier había sido invitado a una consulta de diseño preliminar para una propiedad de lujo del Imperio Romano. Eveina había sido más joven, más nerviosa, y profundamente decepcionada por los interiores propuestos. ¿Tú estabas ahí? Yo era el dueño del edificio. Eso ya lo sé. Me refiero a en la reunión. Estaba al final de la mesa. El calor le subió por el cuello. Casiel continuó. El diseñador principal pasó 40 minutos explicando por qué todo era sofisticado. ¡Oh, Dios! Y entonces tú miraste la presentación y dijiste que parecía caro y completamente sin alma. Eveina recordó el silencio que siguió. También recordó el sermón que Tristán le dio esa noche. No puedes hablarle así a la gente, Eve. Los hombres poderosos recuerdan las faltas de respeto. Al parecer, había tenido razón en una cosa, Casiel sí lo había recordado. Estaba criticando el diseño. Tenías razón, dijo Casiel. ¿Los despediste? No, los hice rediseñarlo todo. Ella parpadeó. La mirada de Casiel se mantuvo firme.
Fuiste la única persona en esa sala que no intentaba adivinar qué respuesta quería yo escuchar antes de hablar. Por una vez, Eveina no tuvo una réplica ingeniosa. Él no la había recordado por ser la prometida de Tristán Rose. No había mencionado su cuerpo. Recordaba algo que ella había dicho, sin siquiera saber que él la estaba escuchando. Cassiel se enderezó. Así que sí, ver la cara de Tristán fue entretenido. Eveina puso los ojos en blanco. Pero esa no fue la razón por la que te devolví el beso. La sala pareció encogerse de pronto. Entonces, ¿cuál fue? Sus ojos sostuvieron los de ella. Ya te lo dije. Porque quise hacerlo. Esta vez la respuesta cayó distinto. Eveina tomó su maletín. Eres muy molesto. Me lo han dicho con frecuencia, aunque no en la cara. Ella se rió a pesar de sí misma. Cassiel le abrió la puerta de la sala de conferencias, sin intentar tocarla mientras ella pasaba. En el pasillo, Eveina comprendió algo inquietante. Durante años, Tristán la había entrenado para preguntarse si era demasiado escandalosa, demasiado difícil, demasiado opinada. Cassiel Romano la había recordado precisamente porque ella se había negado a hacerse complaciente. Y por primera vez, Eveina se preguntó qué pasaría si dejaba de intentar ser más pequeña. Tristán llegó a Hard Atelier el lunes siguiente sin anunciarse. Eveina estaba revisando muestras de piedra cuando escuchó su voz en la recepción. Dile que es importante. Durante 5 años, ese tono había significado que se esperaba que ella reorganizara lo que estuviera haciendo. Esta vez, siguió trabajando. Cuando Tristán finalmente entró, Eveina levantó la vista despacio. Estás entrando sin permiso. Su expresión se endureció. ¿Podemos no comportarnos como extraños? Trajiste a otra mujer a nuestra boda y anunciaste que la querías a ella. Los extraños serían, en realidad, una mejora. Él cerró la puerta del estudio detrás de sí. Vine porque estoy preocupado. Eveina casi admiró la actuación. Por Romano, claro. Tristán se acercó al escritorio. No sabes qué clase de hombre es. ¿Y tú sí? Sé lo suficiente. Había algo debajo de su enojo que ella no había notado antes, miedo. El nombre de Cassiel no solo irritaba a Tristán, lo inquietaba. ¿Te está usando?, continuó Tristán. Esto es sobre mí. Eso hizo reír a Eveina. Tristán la miró fijamente. ¿Te parece gracioso? Me parece fascinante que todavía creas que todo lo que hago tiene que ver contigo. Su rostro se endureció. Besaste a mi mayor rival en nuestra boda cancelada, porque querías castigarme. Sí. La admisión lo detuvo en seco. Eveina no tenía ninguna razón para reescribir lo ocurrido y hacerlo más bonito. Estaba furiosa. Quería lastimarte. Fue impulsivo, inmaduro y extremadamente público. Se cruzó de brazos. Después me fui a casa. Y ahora lo estás viendo. He hablado con él. No seas ingenua. Ahí estaba de nuevo esa voz, paciente y superior, la que Tristán usaba cuando quería que ella desconfiara de su propio juicio. Él no sale con mujeres como tú. Silencio. Tristán pareció darse cuenta demasiado tarde de lo que había dicho, pero Eveina había escuchado variaciones de esa frase durante años. Ese vestido es ambicioso para tu figura. Esa gente es muy consciente de la imagen. Ya sabes lo difíciles que son para ti los eventos de alto nivel. Casi nunca la había llamado poco atractiva directamente. Había sido más listo que eso. Simplemente le había enseñado a asumir que todos los demás lo pensaban. Tristán se acercó más. Ya sabes a qué me refiero. Sí, dijo Eveina en voz baja. Por fin lo sé. Su expresión se suavizó, confundiendo la calma de ella con dolor. Eve, no. Ella se detuvo. ¿Crees que Romano realmente quiere a una mujer como tú? La pregunta cayó exactamente donde Tristán pretendía, solo que esta vez encontró tejido cicatrizado en lugar de una herida abierta. Eveina lo consideró. No sé qué quiere Cassiel. La boca de Tristán se curvó levemente, como si hubiera ganado. Entonces ella lo miró directamente a los ojos. Pero por fin sé que no te quiero a ti.
La satisfacción desapareció de su rostro. Durante varios segundos, Tristán no dijo nada. Eveina entendió entonces que él había esperado rabia, tal vez lágrimas, incluso venganza, porque la venganza seguía colocándolo a él en el centro de las emociones de ella. La indiferencia era distinta. «Te vas a arrepentir de haber dicho eso». «No», dijo ella, «me arrepiento de haber tardado tanto». Abrió la puerta del estudio. «Veré». Tristán la miró fijamente y después salió sin decir una palabra más. 3 días después, Hart Atelier perdió el contrato a Asborne. El cliente se disculpó repetidamente, culpando a una repentina reestructuración. Eveina podría haberles creído si el gerente del proyecto no la hubiera llamado discretamente después. Tristán había contactado a uno de los inversionistas. Se habían planteado dudas sobre la estabilidad profesional de Eveina tras el escándalo de la boda. Esa noche se quedó sola en su escritorio, después de cerrar, mirando el correo de cancelación. Durante 5 años, Tristán la había hecho sentir pequeña con palabras. Ahora que las palabras ya no funcionaban, iba tras otra cosa, su sustento. Su teléfono se iluminó. Un mensaje de Cassiel. Cena el jueves. Eveina lo miró fijamente. Por un momento imprudente, quiso contárselo todo. Cassiel tenía poder suficiente para hacer que Tristán se arrepintiera hasta de respirar en su dirección. Precisamente por eso no lo hizo. Escribió, «La cena me parece bien, pero yo elijo el restaurante». La respuesta llegó casi de inmediato. Naturalmente. Eveina sonrió a pesar de todo. Después volvió a abrir el contrato cancelado. Tristán quería asustarla lo suficiente como para correr hacia un hombre más fuerte. Todavía no había entendido nada. Ella no buscaba a otro hombre que dirigiera su vida. Estaba aprendiendo a dirigirla ella misma. Miles Harwell entró en la vida de Eveina cargando planos arquitectónicos, 2 cafés, y absolutamente ningún miedo de coquetear con ella. Era el arquitecto principal de un proyecto de hotel boutique que Hart Atelier había conseguido recientemente. Y a diferencia de la mayoría de los hombres en el entorno profesional de Eveina, Miles nunca disfrazaba su interés de ambigüedad. En su cuarta reunión, colocó un café junto a los bocetos de ella. Leche de avena, un azúcar. Eveina lo miró con sospecha. ¿Lo recordaste? Diseño edificios para vivir. Recordar detalles estructurales es importante. Mi pedido de café es estructural para la moral del lugar de trabajo. Ella se rió. Miles sonrió. Al otro lado del estudio, alguien carraspeó. Eveina se dio la vuelta. Cassiel estaba cerca de la entrada. Había empezado a aparecer con más frecuencia desde la cena, no todo el tiempo, y nunca sin alguna conexión plausible con algún proyecto. El Imperio Romano estaba considerando a Hart Atelier para 2 propiedades, lo cual le daba razones legítimas. Hoy, sin embargo, Eveina sospechaba que esa legitimidad estaba en apuros. La mirada de Cassiel pasó de ella al café, y luego a Miles. Se hicieron las presentaciones. Miles le tendió la mano sin dudar. Cassiel Romano, he oído mucho sobre ti. Me lo imagino. Miles se rió. Cassiel no. Eveina se mordió el interior de la mejilla. Durante los siguientes 20 minutos, ella discutió los planos del hotel mientras Cassiel revisaba muestras de un proyecto completamente distinto. O al menos fingía hacerlo. Cuando Miles mencionó la cafetería donde había comprado el café, Cassiel levantó la vista. Su café es terrible. Eveina lo miró fijamente. Miles se encogió de hombros. A ella parece gustarle. Tiene pocos estándares en cuestión de café. Eveina bajó lentamente el lápiz. Cuidado. Cassiel volvió su atención a las muestras. 2 días después, Miles la invitó a cenar. Sin ambigüedad, sin disfrazarlo de negocios. Viernes por la noche, cena, nada de planos. Eveina sonrió. Antes de que pudiera responder, una voz familiar habló detrás de ella. ¿Qué restaurante? Ella cerró los ojos brevemente. Cassiel. Miles lo nombró. Cassiel consideró la respuesta. Sobrevalorado. Eveina se giró. ¿Te materializas cada vez que otro hombre me invita a algún lado? No,
La coincidencia en el tiempo es notable. Miles miró entre los dos, claramente entretenido. Voy a dejar que pienses en lo del viernes. Cuando él se fue, Eveina se cruzó de brazos. Cassiel inspeccionaba una lámpara como si ésta le hubiera pedido personalmente su atención. ¿Qué tiene de malo el restaurante? Mal servicio. Tiene excelentes reseñas. Las reseñas se pueden comprar. Ella lo miró fijamente. Entonces la comprensión llegó, lenta y deliciosa. ¿Estás celoso? Cassiel la miró. No. La respuesta salió tan fluida que Eveina casi la respetó. Casi. Acabas de investigar sus antecedentes. Una pausa. Cassiel dejó la lámpara. Es procedimiento estándar para arquitectos. Silencio. La boca de Eveina se contrajo. Cassiel. Él trabaja en un proyecto conectado a una de mis propiedades. No, no es así. Otro silencio. Podría estarlo eventualmente. Ella se rió de verdad. La expresión del hombre más intimidante que había conocido se volvió casi ofendida. Investigaste mi cita. Verifiqué que un hombre que intenta pasar tiempo contigo no sea peligroso. Puedo hacer eso yo misma. Lo sé. Esa respuesta suavizó su diversión. Cassiel no se disculpaba por preocuparse, pero tampoco insinuaba que ella necesitara su permiso. Entonces, ¿qué descubrió tu aterradora red de inteligencia? Que Harwell no tiene antecedentes penales. Sus finanzas están limpias. Su antiguo socio lo considera irritantemente ético. Y hace voluntariado 2 veces al mes en una fundación de preservación arquitectónica. Eveina parpadeó. Eso suena terrible. Me pareció sospechoso. Ella volvió a reírse. Cassiel la observaba. Algo en su expresión cambió. No era posesión, no era enojo. Era algo mucho más incómodo para un hombre acostumbrado a controlar casi todas las variables a su alrededor. Deseo e incertidumbre. Eveina se acercó un paso. ¿Sabes? Podría decirle que sí a la cena. Sí. La mandíbula de Cassiel se tensó casi imperceptiblemente. ¿Y no vas a detenerme? Podría asegurar cada entrada de este edificio antes del anochecer. Esa no era mi pregunta. Lo sé, hizo una pausa. Pero con quién cenas no es algo que yo deba decidir. La provocación desapareció del rostro de Eveina. Ahí estaba otra vez, poder ejercido deliberadamente detrás de un límite. Cassiel podía investigar a Miles, odiar su café, insultar su restaurante e inventar hipotéticas conexiones de negocios, pero no podía ordenarle a Eveina que lo eligiera a él. Eso lo frustraba. Ella podía verlo, y de algún modo esa contención la afectó más que los celos mismos. Bien, dijo ella. Cassiel asintió, y luego miró el café sobre el escritorio. Sigue siendo terrible. Eveina sonrió. Eres imposible. Y aún así sonríes. Así era. Ese era el problema. Porque los celos de Tristán siempre la habían hecho sentir pequeña. Los celos de Cassiel, ridículos como eran, revelaban algo completamente distinto. Con toda su influencia, su dinero, su seguridad armada y su autoridad susurrada, Cassiel Romano por fin se había topado con una situación que su poder no podía resolver. Eveina tenía que elegirlo, y por primera vez, la posibilidad de que lo hiciera empezaba a asustarla a ella también. El segundo contrato desapareció un miércoles por la mañana. Esta vez, Eveina no necesitó que nadie le explicara por qué. El cliente había estado entusiasmado 48 horas antes. Después uno de los socios de desarrollo de Tristán se unió al grupo financiero, y de repente el proyecto se consideró demasiado expuesto a complicaciones de reputación. Eveina leyó el correo 2 veces. Después lo reenvió a su abogado. No a Cassiel, a su abogado. Esa distinción importaba. Al mediodía, la decepción se había convertido en rabia. A las 3, ya había reorganizado el calendario de proyectos, llamado a 2 clientes potenciales y avisado a su equipo que el contrato perdido no afectaría el empleo de nadie. A las 4:30, Tristán entró en su estudio. Eveina ni se molestó en ponerse de pie. Ver. Necesitamos hablar. No,
Tú necesitas irte. Los ojos de él recorrieron el estudio. ¿Tienes idea de lo que le has hecho a mi reputación? Por un momento, ella genuinamente no supo qué decir. Después se rió. La expresión de Tristán se oscureció. ¿Te parece gracioso? Me abandonaste en nuestra boda por tu amante y lo convertiste en un espectáculo con Romano. Trajiste a Sloan. Lo besaste delante de todos. Ahí estaba, semanas después. Y de algún modo el crimen que Tristán no podía perdonar seguía siendo lo que Evaina había hecho después de que él la rechazara. Se acercó más. La gente cree que soy débil por tu culpa. No, Tristán. Creen que eres débil porque no puedes aceptar que la mujer que descartaste dejó de esperarte. Su rostro cambió. Evaina se puso de pie. Y ahora estás interfiriendo con mi negocio porque humillarme en privado ya no funciona. Estaba protegiendo a esos inversionistas. ¿De una diseñadora de interiores? ¿De tu inestabilidad? Evaina lo miró fijamente. La palabra había sido deliberada. Otro intento de hacerla dudar de si su propia rabia era prueba de que algo andaba mal en ella. No funcionó. Ver. Tristán rodeó el escritorio. Deja de actuar como si de repente tuvieras poder solo porque Romano quiere acostarse contigo. Vete, Evaina. Ella dio un paso atrás. Tristán le sujetó la muñeca. Todo se detuvo. Su agarre no fue brutal. Eso lo hacía todavía peor. Era casual, automático. La versión física de cada corrección que él había hecho durante 5 años. La suposición de que, si Evaina se resistía, él tenía derecho a sostenerla en su lugar hasta que ella escuchara. Suéltame. Tristán no lo hizo. La puerta del estudio se abrió detrás de él. Cassiel entró. Observó la escena una sola vez, su expresión apenas cambió. Eso asustó a Tristán más que cualquier grito. Cassiel cruzó la habitación. Sin amenazas, sin violencia dramática. Simplemente tomó la mano de Tristán, la apartó de la muñeca de Evaina, y se colocó entre los dos. No se toca a alguien después de que te dice que no. Su voz fue tranquila. Tristán retrocedió. Has estado esperando esto, ¿verdad? Cassiel no dijo nada. Para hacer de protector. Para quedarte con lo que me pertenece. La rabia de Evaina se afiló al instante. ¿Basta? Tristán miró más allá de Cassiel, hacia ella. Te está robando a tu prometida. No tienes prometida. ¿Sabes a qué me refiero? No. Evaina rodeó a Cassiel. Sé exactamente a qué te refieres. Tristán la miró fijamente. ¿Todavía crees que yo era algo que te pertenecía? Su mandíbula se tensó. Evaina sostuvo su mirada. No se puede robar algo que se alejó de ti por sí mismo. Silencio. Cassiel no añadió una palabra más. No hacía falta. Por una vez, el hombre más poderoso de la sala no era quien ponía fin a la confrontación. Era Evaina. Señaló hacia la puerta. Si vuelves a contactar a mis clientes, mi abogado se encargará. Si vuelves a venir aquí sin permiso, llamaré a la policía. Si vuelves a tocarme, tendrás que vértelas conmigo. No con Cassiel. Conmigo. Tristán miró entre los dos. Algo amargo cruzó su rostro. Después se fue. La puerta se cerró. Evaina exhaló. La atención de Cassiel bajó hacia su muñeca. ¿Estás herida? No. Él asintió. Nada más. Ninguna promesa de destruir a Tristán. Ninguna exigencia de que la seguridad de Romano vigilara el estudio. Esa contención la hizo sospechar. ¿Qué estás pensando? Cassiel miró hacia la puerta. Varias cosas a las que tú te opondrías. A pesar de todo, ella casi sonrió. Entonces no las hagas. Los ojos de él volvieron a los de ella. Está bien. La respuesta la sorprendió. Simplemente estás de acuerdo. Dijiste que no. La simpleza de eso la conmovió más de lo que esperaba. Evaina miró el lugar de su muñeca donde habían estado los dedos de Tristán.
Después miró a Cassiel, el hombre que podía dirigir empresas, fuerzas de seguridad, y un imperio cuyos verdaderos límites apenas comenzaba a comprender. Él poseía poder suficiente para asustar a Tristán sin siquiera alzar la voz. Y sin embargo, cuando Evaina establecía un límite, Cassiel se detenía. El poder, comprendió ella, no era lo que separaba a los dos hombres. Era lo que cada uno creía que ese poder le daba derecho a hacer. La investigación comenzó sin que Evaina la pidiera. 3 semanas después de que Tristán le sujetara la muñeca, una revisión financiera relacionada con uno de sus mayores desarrollos descubrió irregularidades. Después apareció otra. Pagos canalizados a través de empresas consultoras, facturas infladas, pasivos ocultos a los inversionistas. Para cuando Evaina se enteró, abogados y auditores ya estaban involucrados. Cassiel se lo contó durante una cena. Tristán tiene un problema. Ella bajó el tenedor. ¿Qué hiciste? Una ceja se levantó. Interesante que asumas que hice algo. Cassiel. Pedí información sobre una inversión que afecta al Imperio Romano. Las irregularidades ya estaban ahí. Y ahora varias personas las están examinando. Evaina lo estudió. Poco a poco había comprendido lo que realmente significaba ser Cassiel romano. El imperio corporativo pulido de Romano de Minien era solo la capa visible. Debajo existían redes de seguridad, relaciones políticas, apalancamiento financiero, hombres leales que hacían pocas preguntas, y una organización clandestina lo bastante poderosa como para que la gente bajara la voz al hablar de él. Si Cassiel quería destruir a Tristán, probablemente ni siquiera necesitaría tocarlo. Un préstamo cancelado, un socio asustado, una alianza que se desvanece. Suficiente presión en los lugares correctos, y el imperio de Tristán podría colapsar. ¿Puedes arruinarlo? Cassiel no la insultó con falsa modestia. Sí. ¿Qué tan rápido? Una pausa. Rápido. Evaina se recostó en su silla. ¿Y vas a hacerlo? Cassiel la observó con cuidado. No lo he decidido. Yo sí. La expresión de él se enfrió levemente. No. Ella extendió la mano por encima de la mesa, sin tocarlo, pero asegurándose de que él entendiera. Si lo destruyes porque me hirió, entonces mi futuro entero sigue girando alrededor de Tristán. Cassiel guardó silencio. Te besé por su culpa, continuó ella. Con eso fue suficiente. No quiero salir contigo por su culpa. No quiero que mi negocio se salve por su culpa. Y no quiero despertar una mañana sabiendo que quemaste su vida entera como un gesto romántico hacia mí. Él interfirió con tu empresa, y mi abogado se está encargando. Te puso las manos encima, y yo le dije lo que pasaría si lo volvía a hacer. La mandíbula de Cassiel se tensó. Para un hombre acostumbrado a resolver problemas con fuerza, influencia o dinero, no hacer nada era, claramente, su propia forma de violencia. Evaina se suavizó. Esto no es defender a Tristán. Lo sé. Esto es negarme a construir el siguiente capítulo de mi vida alrededor de castigarlo. Cassiel la miró durante un largo momento. Después asintió. Las investigaciones seguirán su curso, de forma independiente. Sin interferencia. Ninguna de mi parte. Ella entrecerró los ojos. Esa aclaración suena sospechosa. Significa que si la mala conducta de Tristán afecta a mis empresas, responderé como presidente de Romano de Minien. ¿Justo? ¿Y si te amenaza físicamente? Lo sé. No. La voz de Cassiel se volvió más baja. No creo que lo sepas. Algo peligroso cruzó por detrás de sus ojos. Evaina lo entendió. Había límites que Cassiel respetaba porque ella los exigía. También había límites que el jefe de la mafia consideraba absolutos. Ella extendió la mano y tocó la de él. Entonces esperemos que Tristán por fin haya aprendido algo. Pasaron los meses. Las investigaciones se ampliaron sin que Cassiel interviniera. Los inversionistas se retiraron. Los proyectos se estancaron. La reputación cuidadosamente fabricada de Tristán comenzó a desmoronarse bajo problemas que él mismo había creado. Sloan permaneció a su lado al principio.
Después empezaron a aparecer fotografías de Tristán afuera de Hart Atelier. Circularon historias sobre sus llamadas a Evaina. Con el tiempo, Sloan comprendió lo que Evaina ya sabía. Tristán no había elegido a una mujer porque la amara más. Necesitaba posesión, y perder a Evaina le importaba más que tener a Sloan. Ella lo dejó antes del invierno. Para entonces, Evaina apenas lo notó. Hart Atelier había recuperado ambos contratos perdidos mediante acuerdos legales, y había ganado 3 contratos más grandes por recomendación. Evaina contrató a 2 diseñadores más y dejó de disculparse cuando los clientes calificaban sus ideas de audaces. Cassiel siguió presente en su vida, pero no como venganza. Esa distinción lo había cambiado todo. Discutían por restaurantes. Él siguió odiando el café de Miles incluso después de que Miles empezara a salir con otra persona. Evaina descubrió que Cassiel, en secreto, prefería el jazz antiguo a los clubes de moda que su imperio poseía. Él descubrió que ella robaba papas fritas de su plato después de insistir en que no tenía hambre. Su atracción dejó de sentirse como un arma apuntada hacia Tristán. Una tarde, Evaina encontró a Cassiel observándola mientras reorganizaba muestras en el estudio. ¿Qué? Al principio, dijo él, disfrutaba viéndolo perder la cabeza. Ella le lanzó una mirada seca. ¡Qué romántico! No he terminado. Cassiel se acercó. Ya no había público. Ni boda, ni rival mirando desde el otro lado del salón. Su mano se posó suavemente en la cintura de ella, esperando en lugar de atraerla. Después me di cuenta de que dejó de importarme si él estaba mirando. La sonrisa de Evaina desapareció. Esa fue la confesión. No que Cassiel pudiera protegerla. No que la deseara. No que pudiera destruir a Tristán. La quería a ella cuando ya no quedaba nadie a quien vencer. Evaina miró al hombre temido por media ciudad y comprendió la extraña limitación que él había aceptado voluntariamente. Su poder podía asegurar un edificio. Podía proteger un imperio. Podía hacer que enemigos desaparecieran de las salas de juntas y que alianzas se desmoronaran de la noche a la mañana. Pero no podía hacer que Evaina lo amara. Esa elección le pertenecía enteramente a ella. Así que tomó una decisión. Se puso de puntillas y lo besó. Esta vez no había rabia en ello. Un año después, Tristán Rosse ya no importaba. Su imperio no se derrumbó porque Cassiel lo destruyera. Se derrumbó porque los inversionistas dejaron de confiar en cifras que Tristán ya no podía explicar. Los proyectos desaparecieron. Los socios se alejaron. La influencia que él había tratado como una moneda permanente se evaporó con una rapidez sorprendente. Sloan se había ido hacía mucho. Evaina casi nunca pensaba en ninguno de los dos. Hart Atelier ahora ocupaba el doble de su espacio original. 4 diseñadores trabajaban bajo su nombre, y los clientes llegaban específicamente porque el trabajo de Evaina era audaz, cálido e inconfundiblemente suyo. Había dejado de disculparse también por eso. Cassiel seguía siendo Cassiel. El imperio romano se había expandido internacionalmente. Hombres el doble de ruidosos seguían volviéndose cautelosos cuando él entraba en una sala. Sus corporaciones legítimas continuaban creciendo, mientras el imperio más oscuro debajo de ellas seguía siendo algo que la sociedad prefería no examinar de cerca. Con Evaina, sin embargo, el poder funcionaba distinto. Él jamás interfirió con sus contratos, jamás decidió a dónde podía ir ella, jamás le pidió que suavizara una opinión porque había gente importante escuchando. Y cuando ella no estaba de acuerdo con él, a veces Cassiel parecía irritado. Pero la escuchaba de todos modos. Una tarde estaban solos en la terraza del penthouse de él, después de cenar. Cassiel la miró. ¿Te arrepientes de haberme besado? Evaina sonrió. La primera vez. Su ceja se levantó. Ha habido suficientes después de esa como para necesitar aclaración. El primer beso fue de rabia. Ella se acercó un paso. El segundo fue curiosidad. Otro paso. El tercero definitivamente fue culpa tuya. Eso es históricamente inexacto. Ella se rió. La mano de Cassiel se posó en su cintura. ¿Y este? Evaina recordó a la mujer que había estado parada en un salón de bodas un año antes,
preguntándose si ser abandonada demostraba cada inseguridad que Tristán había plantado cuidadosamente dentro de ella. Ya no era esa mujer. No porque Cassiel le hubiera enseñado que era hermosa. No porque un hombre poderoso la hubiera elegido. En algún punto entre reconstruir su empresa, hacer respetar sus límites y negarse a dejar que la venganza definiera su futuro, Evaina finalmente había dejado de preguntarse si era demasiado. Colocó las manos alrededor del cuello de Cassiel. «Este es mío». Y lo besó. No había ningún Tristán mirando. Ninguna novia humillada, ningún público, ninguna venganza. Solo una elección. Meses después, cuando Cassiel le pidió a Evaina que se casara con él, ella lo hizo esperar exactamente 7 segundos antes de decir que sí. No porque casarse con el jefe de la mafia más temido de la ciudad demostrara que había ganado. Tristán había dejado de ser la medida de la victoria hacía mucho tiempo. Dijo que sí porque el hombre al que todos temían jamás, ni una sola vez, le había pedido que se hiciera más pequeña para que él pudiera sentirse más grande. Y Evaina Hart jamás volvería a hacerse pequeña. Fin.